En este nuevo video sobre sueños, un tema importante para esta época donde el inconsciente y los eventos y emociones que mueven el planeta nos ayudará a tener alternativas a través de un experto con mucha experiencia como es Eduardo Carballo. Gracias por estar aquí. Cuéntanos de ti, de tu experiencia, de todo lo, digamos, el análisis junguiano, de toda esta metodología que ayudará a muchas personas también a complementar su trabajo con los sueños y con este universo onírico. Bueno, muchísimas gracias, Clarinés, por la invitación y bueno, por abrir el espacio para hablar de este tema que definitivamente es fascinante, como es el tema de los sueños, ¿no? Mira, yo lo que te pudiera comentar es que yo creo que mi aproximación a la psicoterapia fue desde muy temprano. O sea, yo estudiando medicina, empecé como a preguntarme acerca yo diría, como de los límites, el alcance de lo que es la experiencia humana desde muy temprano, y eso me llevó a explorar en el campo de la psicoterapia. Desde muy temprano yo diría, como paciente, como alguien que está explorando diferentes técnicas, diferentes formas de entender lo que es el mundo interior y lo que son las dinámicas que podamos tener. Y ahí empecé a vincularme con el trabajo psicoterapéutico de los sueños, ¿no? Yo creo que yo no te pudiera decir, porque sería, creo que exagerar, pero yo no recuerdo antes de la psicoterapia de tener una particular atención al tema de los sueños, pero definitivamente a partir de la psicoterapia sí se dio. Entonces fue como comenzar a atender los sueños como fenómeno importantísimo donde se expresa el mundo interior. Y yo creo que a partir de allí empezó como esta búsqueda y una exploración desde diferentes sistemas terapéuticos, ¿no? Porque mi primera aproximación fue desde la psicología humanista y posteriormente pasando por el psicoanálisis freudiano y finalmente terminé en el análisis junguiano, que es lo que hoy en día el marco que usualmente utilizo para trabajar. Hago una pregunta, digamos, en medio de la explicación de la metodología que, digamos, fuiste desarrollando. En la medida que tú estudiabas, ¿tus sueños fueron aumentándose e incrementándose o tú soñabas? Porque como hay muchas personas que sueñan y no tienen una metodología, es importante aprovechar que este tema a futuro va a ser bastante más relevante. Entonces, digamos, ¿cómo fueron evolucionando tus sueños, tu proceso, compaginados con tus estudios? Mira, yo creo que hay como dos elementos, ¿no? Uno, Sí. en la relación personal, yo creo que poco a poco hubo una construcción de puentes cada vez más fuertes en relación a los sueños como una expresión de ese mundo interior. Entonces, bueno, fueron apareciendo como elementos que me permitieron empezar a reconocer situaciones, empezar a reconocer fortalezas, empezar a reconocer debilidades, miedos, ciertas situaciones que marcaron profundamente mi vida. Por ejemplo, ¿podrías dar algún ejemplo de un sueño relevante que sea corto y que te quedó marcado? Mira, yo vengo de una familia que nosotros sobrevivimos un terremoto muy grande en Caracas en el 67. Y digo sobrevivimos porque efectivamente uno de las estructuras que se vino abajo, que se desplomó, que fue muy significativo porque habíamos una cantidad de familias que nos conocíamos era un club, pues entonces se desplomó el club. Y paradójicamente nosotros quedamos justo
en el piso que de alguna manera a partir del cual empezó a sostenerse la estructura. Ya. Entonces, aunque yo todavía era niño, fue una situación realmente muy impactante porque bueno, era toda lo que uno se puede, bueno, quien no lo ha vivido no le cuesta imaginarse, pero es como dentro de una estructura que usualmente es familiar y es tranquila y es un refugio y hay confianza, una cosa llena de un polvo con agua por dentro, oscuro, porque el terremoto fue Por la noche, por la noche. en la noche, sí arrancó como a las 7 de la noche. Entonces, eso marcó profundamente como yo tenía para la época Total. 7 años, entonces para un niño que no tenía referencias de cómo poder entender lo que estaba pasando, era casi que literalmente fin de mundo, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? Sí. Con el entorno dramático que había de personas gritando, era una cosa muy fuerte. Muy Y yo fuerte. me acuerdo que por muchos años era un sueño que a mí se me repetía, era un sueño donde había una especie de caverna que se desmoronaba, era como una especie como de refugio que se desmoronaba y por mucho tiempo era algo que me levantaba, o sea, que me era una especie de pesadilla. Y me acuerdo que cuando comencé como a poner en orden las imágenes de lo que pudo haber sido la vivencia del terremoto, las pérdidas que tuvimos allí y un poco la reacción que tuvieron papá y mamá durante la situación, eso permitió como ir también poniendo en orden, esa cueva se fue llenando como de elementos y posteriormente ese sueño que era un sueño repetitivo, desapareció, ¿no? Ya. Algo muy interesante que yo lo cuento mucho, esta primera parte usualmente no aparece, no la cuento, pero hay algo que es muy importante que tiene que ver con esa época también y con la experiencia del terremoto y de la vulnerabilidad. Cuando nació uno de mis hijos, yo me acuerdo que estaba muy atento a ver en qué momento se activaba como el vínculo, como esa relación tan profunda. La comunicación. Sí, tal cual. Y todos los días, llegamos a la casa de la clínica y entonces, bueno, vamos a ver, entonces un niñito bello, un cachorrito espectacular y tal, y yo lo veía, bueno, mira, me encanta el cachorrito, pero la comunicación todavía como que no. Al día siguiente, bueno, y así pasaron, yo diría que como unos 10 días, 2 semanas quizás, y recuerdo un sueño que tuve que yo estaba en otro edificio vinculado con el terremoto. Ya. Estaba en la planta baja de ese edificio, estaba totalmente desalojado el edificio y solamente era una escena, estaba una poltrona donde estaba sentado yo, enfrente tenía la cuna del bebé recién nacido y había una luz que nos iluminaba como un ambiente muy íntimo, muy allí, el papá y el niño ahí descansando. Y empieza un terremoto. Y empiezo a ver cómo este edificio se empieza a desmoronar por todos lados. Yo agarro al bebé, lo saco de la cuna y empiezo a correr con el bebé en brazos, como tratando de protegerlo Protegerlo, sí. el cuerpo. Y oigo una voz clarísima, una voz impresionante que me dice, si lo sueltas te salvas. Y yo me acuerdo que en el sueño, lo que yo sentí, lo que vino es, yo prefiero morirme con él a soltarlo y sobrevivir. Y en ese momento me desperté. En ese momento yo supe que se había establecido el vínculo. Entonces, fíjate cómo Contundente, contundente. este, y cómo estos elementos simbólicos que van apareciendo, porque no siempre tienen que ver con la realidad, con la imagen literal y concreta de lo que, si no es como una lectura simbólica, bueno, Total. está todo vinculado, relacionado. Así es, qué bien, qué bien. O sea que entonces ya luego, cuando fuiste, digamos, evolucionando en distintas formas de accesarlos, ya empezaste a tomar un camino, digamos, basado en qué? O sea, ¿cómo fue tu decisión para decidirte por ser analista junguiano?
porque pues digamos me interesaría también saber la diferencia entre psicoanálisis, pero digamos, ¿cómo fue tu definición para ya coger una metodología de trabajo o porque te dio resultados o porque te sintonizaste muy bien por determinadas situaciones? Fíjate, yo creo que el camino, por lo menos el que me tocó a mí, y lo agradezco muchísimo, Sí, porque fue un camino de ir haciendo preguntas, empezar a buscar respuestas y al irlas encontrando me permitió como tener acceso a estos diferentes mundos, ¿no? Como te decía, estando ya estudiando medicina, yo soy psiquiatra, soy médico de pregrado y psiquiatra de especialización. Yo empiezo como esta exploración de la emoción humana, entro en psicoterapia, para el momento, yo soy venezolano, en Venezuela estaba muy sobre el tapete la psicología humanista, todo lo que tenía que ver con análisis transaccional, psicodrama, gestalt, era todo un sí, movimiento muy rico de una cantidad de herramientas de trabajo espectaculares. Y ahí empiezo yo a hacer la formación como psicoterapeuta humanista. Uno de los elementos que utilizaban para el trabajo con sueños era la técnica de acompañamiento de sueño de Fritz Perls, que fue el fundador de así, la que es muy interesante porque es muy parecido a lo que hoy en día yo pudiera reconocer como el trabajo de imaginación activa, ¿no? ya, Para Peirce, él tiene un protocolo para trabajar con sueños muy interesante porque tú primero te ubicas en el sueño como si lo estuvieras experimentando en el presente. ya, Y empiezas a reconocer los diferentes elementos que aparecen en el sueño y empiezas a establecer diálogos con cada uno de esos elementos. Entonces para mí fue mágico porque fue como empezar a ver cómo esa carga simbólica que usualmente, bueno, usualmente no, pero hasta el momento yo no le prestaba mayor atención, esa carga simbólica empezaba de alguna manera como a abrirse y en ese abrirse o sea, parecía todo un mundo que para mí era realmente como la palabra que me viene, que no es la más adecuada, pero la que me viene era como mágico, era total, por mucho tiempo estuve estudiando y después ejerciendo como psicoterapeuta humanista, incluso antes de entrar en el posgrado de psiquiatría. Y yo entré en un posgrado que era de un corte muy fuerte a nivel psicoanalítico freudiano, ¿no? Recordemos que el Freud fue realmente el fundador del sí, psicoanálisis. De él se desprendieron otras escuelas como fue la junguiana. Yo entro en psicoanálisis freudiano, en psicoanálisis, un poco por reforzar los estudios del posgrado, pero desde muy temprano no me sentía identificado, así como me sentí muy identificado y cómodo en la psicología humanista, en la psicología, en el psicoanálisis no me sentí para nada identificado. O sea, primero porque el setting es muy rígido, para el psicoanálisis es muy importante el setting, el encuadre terapéutico, y ya. entonces la distancia entre el analista y el analizado o el paciente es enorme. O sea, yo me pasé una cantidad de años tratando a mi psicoanalista de doctor tal, todo ese tiempo también tratándome a mí de doctor Carballo. Entonces decía, no podría, o sea, yo todo el mundo lo tuteo, a todo el mundo necesito sentir la cercanía con la persona con que estoy, y para mí era un tema muy que distanciaba mucho. Y por otro lado, en términos de técnica psicoanalítica para aproximarse a los sueños, a mí me resultaba muy chocante y todavía, digo, no pudiese como entrar allí. ¿Por qué? Porque para el psicoanálisis los sueños vienen con un mensaje del inconsciente, pero un mensaje que está codificado. O sea, Ya, porque la premisa es que el ego no puede entrar, rechaza el mensaje real que traen los sueños y entonces como que lo codifica. ya, Y el único que lo puede decodificar es el psicoanalista, ¿no? Entonces era muy complicado yo llegar con mi sueño, que yo
vínculo como más cercano también, y el psicoanalista me decía, eso lo que quiere decir es tal cosa. Y siempre para mí era como muy impactante, como muy, bueno, un cuento largo, corto, yo pasé un tiempo en este proceso, un tiempo, años, en este proceso psicoanalítico, y en un momento determinado suspendí el proceso psicoterapéutico por un corto tiempo, y en ese corto tiempo, por alguna razón, releí el libro El hombre y sus símbolos de Carl Jung, que lo había leído muy, muy joven, y para mí fue como una revelación, fue así como, Clave. wow, este mundo yo lo quiero empezar a explorar, y ahí fue cuando empezó mi camino por lo junguiano. Afortunadamente en Venezuela vivía desde hacía mucho tiempo Rafael López Pedraza, que era un psicoanalista, un analista junguiano certificado en Suiza, muy cercano a James Hillman. Con él fue cofundador de toda la escuela de psicología arquetipal. Y bueno, y para mi gran sorpresa, este señor sabio y realmente con esta experiencia de vida y teórica vivía en Caracas, y entonces empecé análisis con él, y ahí empezó mi camino por el mundo junguiano, ¿no? Bueno, hice la formación como analista junguiano, y bueno, tengo años ya. Qué bien. ¿Cuándo te viniste de Venezuela acá? O digamos, ¿cómo fue ese cambio? O digamos, Mira, yo tengo 12 años viviendo en Colombia. sí, Yo llegué 11 años. Yo llegué en el 2011 ya, a hace poco, no Bogotá. tanto, no tanto tiempo. Bueno, a mí me parece una eternidad, 11 años. Bueno, el cuento fue bueno, como todo, bueno, yo creo que mucha gente sabe, Venezuela entró en una dinámica como país muy compleja. Yo desde muy temprano empecé a sentir A intuir, y a sentirlo, era como ya, un sentir cómo se iban rompiendo las estructuras que sostenían al país. Y llegó un momento que yo dije, mira, yo no puedo vivir en un país bueno, que no sí. ofrezca mínimo de estabilidad y un mínimo de tranquilidad en muchos sentidos. Entonces, ¿Tuviste algún sueño relacionado antes de la decisión? muchos sueños. De hecho, yo tengo, en una época, yo me despertaba Sí, con imágenes como muy inconexas, y fue muy interesante porque empecé a sentir una urgencia de escribir. Y de ahí salió sí, yo diría como un pequeño texto que te lo puedo pasar después, que se llamó Los hijos bastardos del caos, que fueron producto de esos sueños, ¿no? Que se acompañaban de mucha ansiedad, era una situación, sí, muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, eso pues, se fueron sumando situaciones hasta que llegó el momento bueno, mi esposa y yo ya tomamos Eli- la decisión de eligieron Colombia porque hubieran podido elegir cualquier otro país. elegimos Bogotá, y no solamente Colombia, elegimos Bogotá. Yo estaba claro que yo quería mudarme a un país suramericano, un país latinoamericano. Sí, Y de alguna manera hicimos como varias visitas a diferentes ciudades, y bueno, la que escogió la familia fue Bogotá. Entonces, bueno, así fue que terminamos aquí, afortunadamente. 11 años, maravilloso. 11 años realmente de un gran crecimiento desde todo punto de vista. Bueno, Empezar de nuevo, porque me imagino que entonces te tocó con nuevos pacientes, empezar un claro, mundo, o sea, empezar de cero. empezar de cero después de haber de tener un cierto prestigio en Caracas. Yo Sí, tenía una clínica psicoterapéutica, básicamente era una clínica que veía pacientes de un rango muy amplio, pero que el enfoque era netamente psicoterapéutico. La sí. idea era que tratar en la medida de lo posible de evitar la parte de medicación y tener como estas herramientas de contención más
desde la parte sí, de la psicoterapia. Y bueno, llegó el momento en que dijimos, mira, si hay que empezar de cero, nos toca. Y bueno, tal, fue así. Una Empezamos. pregunta en medio de todo. Dentro de tu núcleo familiar, pues digamos como conocemos, muchas familias se comunican también a través de los sueños. ¿En tu familia existe ese tipo de comunicación con tus hijos y con tu esposa? Mira, en mi familia nuclear, con mi esposa y Sí, con mis hijos, siempre hemos tenido como la costumbre o el ritual de contarnos los sueños, ¿no? No sí, llegamos como a caer en el tema bueno, como hay algunas comunidades o algunos clanes sí. que no se mueven sin antes tener un cierto vínculo pero siempre, por lo general siempre comentamos, anoche soñé o tal, y de vez en cuando alguien se atreve a hacer como un cierto señalamiento, ¿no? Ya, Que por lo general no soy yo soy muy poco, yo siempre digo que yo soy terapeuta de la familia hacia afuera, no pretendo total. ser por lo general tiendo a ser yo el que menos traduce pero a mis hijos y mi esposa les encanta como, eso debe ser tal cosa, yo creo que eso puede ser tal otra cosa. Qué maravilla. Bueno, y acá dentro, pues digamos, hablemos un poquito después de la pandemia, porque de todas maneras la psique o el inconsciente activado a través de emociones nuevas, que personas no, digamos, en toda la Tierra no habíamos tenido nunca unas circunstancias así. ¿Cómo fue tu experiencia desde el punto de vista del cambio de las nuevas adaptaciones a otras maneras de comunicar, o digamos sí, terapéuticas, en ese mundo Mira, emocional nuevo que surgió? ahí sucedieron varias cosas, ¿no? Sí, Una, yo tenía afortunadamente, bueno, yo tenía una cierta experiencia ya de algunos años trabajando con la virtualidad, trabajando, en ese momento era más Skype que Zoom o que otras plataformas, sí, porque muchos de los pacientes que yo había dejado en Caracas, al cabo de cierto tiempo me volvieron a contactar y me pidieron que claro. por favor iniciara un proceso de acompañamiento a distancia, que yo acepté porque ya los conocía, porque no tenían realmente como pocas posibilidades, o no pocas posibilidades, pero era empezar otro proceso, muchos de ellos en otro idioma. Entonces, bueno, dije, vamos a probar, a ver si esto se puede. Y la cosa realmente funcionaba muy bien. Entonces, yo Bien, tenía una cierta experiencia con la virtualidad cuando empezó la pandemia. Y después, bueno, quizás como yo diría que una de mis funciones psicológicas, eh, a la cual yo le hago más caso, a la que yo le presto mayor atención, es a la intuición. así, Entonces, el, fundamental. entonces cuando empezó la pandemia, cuando yo empecé a intuir que esto era realmente algo mucho más grande de lo que de una noticia, porque al principio eran noticias, ¿no? En China está pasando esto y Sí, están cerrando y tal, pero hubo algo que me dijo, mira, esto es mucho más grande que una simple noticia. Y dentro de esa intuición también vino un poco que también fue como muy, hoy en día uno dice, bueno, era de sentido común, pero en ese momento no se había no, establecido. Aquí van a surgir muchas personas que van a estar necesitadas de ayuda y de apoyo psicológico, porque lo que se viene es fuerte y porque muchas personas no están en una situación económica de poder afrontar un un apoyo psicológico. encierro, sí, claro, durante un Y encierro. después vino el encierro, y después vino el encierro donde todo eso se confirmó, una cantidad de personas perdieron trabajo, negocios, todo esto. Y en ese momento muy temprano yo reuní a un grupo de terapeutas para hacer un trabajo con personas que fuesen apareciendo. Qué Entonces fue bien. muy importante también porque empezamos a ver la magnitud de lo que venía, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Uno, en lo inédito de lo que estábamos viviendo, no habían imágenes de referencia
muchas Wow. veces para poder defendernos de eso. Entonces fue muy impactante cómo hacer un ejercicio para tratar de aproximar a la construcción de esas imágenes. Y lo otro que fue apareciendo, que fue muy impresionante también, fue el contenido de los sueños que empezamos a registrar, porque eran sueños con imágenes muy extrañas, eran sueños con imágenes con imágenes muy apocalípticas o cosas extrañas como ovnis, o sea, una cosa muy rara, o sea, una imaginería muy extraña que aparecía en los sueños de las personas que se nos aproximaban. Entonces fue muy interesante ver de primera mano también cómo una experiencia colectiva efectivamente también Mueve. empezó a como este movimiento tan importante. ¿Te acuerdas específicamente de algún sueño que te quedó grabado de alguna persona? Así como extraño y como que, pues que de todas maneras hay sueños que le quedan a uno ahí como... Yo creo que más que uno en particular fue como una especie de ambiente que empezó a aparecer de una manera como muy frecuente en diferentes individuos, ¿no? Que se acercaban. Era como una atmósfera apocalíptica tipo Blade Runner. Ya. Era como las personas llegaban y comentaban, no, es que tuve un sueño donde estaba en una ciudad que era como que se había quedado totalmente devastada y tenía como esta especie de nube, de una sustancia rara que estaba alrededor. Ese sueño, esa atmósfera del sueño se repetía muchísimo en diferentes personas, muchísimo. La otra, como te decía, que hay personas que a lo largo de mi trabajo clínico, hay personas que han llegado con sueños con extraterrestres o con ovnis o con lo que sea, pero la frecuencia con que ese motivo empezó a presentarse para mí era sí, totalmente extraordinario, ¿no? Era una cantidad de personas que soñaban con que había una invasión extraterrestre que había llegado y que ponía en peligro y en amenaza a toda la humanidad. Era ese sueño, ese motivo también fue muy impactante. Muy general. Y después de, por decir algo, de haber salido ya como de esa burbuja en la que estuvimos, ahora que hay otro movimiento también de, pues yo diría, yo a muchas personas digo que de cierta manera todos tenemos una raya ahí que no sabemos cómo va a salir en determinado momento. ¿Tú consideras que qué tipo de emoción quedó y que está latente o a través de los sueños o a través de la parte pues emocional de algunas personas en general? Yo creo que quedó mucho miedo, ¿no? De hecho, el otro elemento que nosotros vemos que aumentó en frecuencia significativamente fueron personas con ataques de pánico, ¿no? Ah, Que sí, están con, bueno, con esto. Yo creo que algo que quedó fue mucho miedo, una sensación de haber perdido como un poco la confianza en el mundo, en la vida. Por otro lado, creo que tampoco ayuda para nada la guerra más que guerra, lo que yo digo, la demolición de Ucrania, porque lo que estamos total. viviendo es increíble, es bueno, un país demoliendo a otro país, una cosa insólita. Y yo creo que eso también ha generado, no ha permitido pues que la psique colectiva termine otra vez de asimilar la experiencia de la cual venimos y un poco la poder como aproximarse nuevamente a unas dinámicas más de autorregulación, ¿no? Porque es que ha sido una cosa detrás de otra. Total. Lo otro que se me ocurre en este momento es también los conflictos de separación, porque inclusive actualmente hay muchas personas que todavía no se han encontrado y se han generado problemáticas por el no encuentro, pues por el desencuentro de ¿Sí? circunstancias X, Y o Z de personas que no han podido viajar o por están en otros países.
Entonces eso Sí. también genera otro tipo de sueños, porque inclusive yo misma he tenido sueños, yo no he podido ir a Colombia, pues no he ido desde eso y mi familia todavía vive en Colombia, pero digamos, lo veo también en mi familia, pues lo veo en mis hermanos y mi mamá, el tipo de situaciones psicológicas y Sí. psíquicas. Yo creo que uno de los temas que tienen que ver con eso es el tema recurrente que uno ve mucho, muy frecuente de personas que se mueren, ¿no? De personas cercanas que se mueren. Que yo creo que es como recoger un poco sí, por un lado, como esa experiencia de que hay, bueno, que por el tiempo que ha pasado, por el tiempo de no encuentro, ha habido un poco como que parte del vínculo bueno, no se ha podido retomar, no se ha podido avivar, ¿no? Y por otro lado, obviamente la fantasía de que algún familiar cercano, o sea, muriese con la pandemia y tal, era también era algo que activaba mucho la psique y el mundo emocional. Entonces también han sido temas que han sido muy recurrentes en este tiempo. Y hubo, o sea, dentro de tu dinámica de abordaje y de encuentro con tus pacientes, ¿hubo cambios en tus metodologías o digamos que adaptadas a la nueva situación? O sea, como innovación, que de allí te hubieran venido como nuevas ideas, como crear lo nuevo, pues digamos, para esta época, de acuerdo a las vivencias. Yo creo que algo que fue muy interesante, como estamos todos sumergidos en esta experiencia colectiva, los sueños que podemos llamar, o sea, un poco, bueno, para un paso previo para dar un poquitico de información teórica, ¿no? Sí, Para Jung, para lo junguiano, la psique, nuestro mundo, la psique tiene varios niveles, ¿no? Que pudiéramos llamar como niveles de acceso a la conciencia. El nivel consciente, que es el que nos permite estar hablando, que si yo tengo que buscar una información, bueno, tengo acceso a esa información en mi banco de memoria o en el proceso analítico, en el proceso asociativo, entonces tengo acceso ahí. Y tenemos todo el mundo del inconsciente. Y en el mundo del inconsciente junguiano hay también otros niveles. Un nivel que también tenemos acceso de una manera relativamente directa es el nivel del mundo de los complejos, ¿no? Todos esos temas que hemos arrastrado a lo largo de sí, la vida, porque se han construido sistemas de creencias particulares que están cargados de emoción y que tienen que ver con lo que Jung llamó complejos, que todos tenemos complejos. Unos tienen complejos de la imagen física, otros tienen complejos con el dinero, otros tienen complejos con la figura de autoridad o con papá, otros tienen total. complejos con mamá o de abandono o de exclusión. Todos tenemos complejos. Y en un nivel más profundo todavía es el nivel donde están todos los símbolos que comparte toda la humanidad, que es lo que Jung llamó los arquetipos. Entonces ahí está, por eso es que aunque tú estés en Londres, tú puedes hablar aunque tú seas una colombiana en Londres, puedes hablar con personas y puedes llegar a entender simbólicamente lo que se está hablando. Total. Incluso culturas mucho más alejadas, como puede ser la cultura occidental y la cultura indígena, o la cultura occidental y la cultura oriental, vemos que hay una cantidad de imágenes y de simbolismos que compartimos, independientemente que geográfica y culturalmente podamos estar muy distanciados. Así es. Ese nivel es el que Jung llamó el nivel del inconsciente colectivo. Como esto fue realmente una experiencia colectiva y la virtualidad nos acercó, o sea, creo que hoy en día yo Tocó, tengo alrededor del mundo, desde Australia, Tailandia, los Estados Unidos, México, Caribe, etcétera, etcétera. Esa virtualidad y lo que estamos viviendo hizo que la imaginería de eso arquetipal estuviera muy presente. Y entonces sirvió como para hacer una gran diferencia entre la calidad y la cualidad de la imagen arquetipal diferente a la imagen del complejo. Yo creo que claro. eso se marcó, ¿no? Entonces,
Hoy en día, para la gran mayoría de las personas es muy fácil como poder identificar, bueno, cuando un sueño trae un cuento que tiene que ver más con lo familiar, con las dinámicas de dónde viene, con papá, con mamá, con bloqueos, con no permisos, con distorsiones, con todo esto. Y cuando un sueño viene con un mensaje o viene con una imaginería de ese mundo arquetipal, ¿no? Que trae otra riqueza. La cantidad de personas que traían sueños de ser guerreros o de ser superhéroes o superheroínas, era muy, muy frecuente y es interesante porque tiene que ver con ese mundo, con ese nivel de la psique profundo, moviéndose y buscando y sacando ahí recursos realmente, bueno, para poder volver como autorregularse. Entonces sí, yo diría que eso sirvió Claro. en términos de imaginería, como para marcar profundamente las diferencias entre unos símbolos que están en un determinado nivel de nuestro inconsciente y otros que están en otro nivel. Otra pregunta relacionada con aquellas personas que vienen, digamos, que hayan tenido un sueño, pero que en general digan que no recuerdan los sueños. Digamos, sucede mucho que, por decir algo, a partir de la consulta astrológica, yo les digo, no, se van a activar porque todos tenemos esa capacidad. En el caso tuyo, cuando una persona habla de que, ay, no recuerdo mis sueños, o digamos, solamente me acuerdo de uno, o rara vez sueño, ¿cómo se trabaja esa parte desde la metodología de ustedes para activar el recuerdo? Fíjate, hay algo que yo comento mucho, porque yo creo que la información es la herramienta más importante que tenemos los seres humanos para conocer un poco nuestro mundo interior. Sí. Lo que yo comento mucho es que el lugar, el proceso en el que se genera el sueño, no pasa por los centros de la memoria. Por eso es que el sueño naturalmente se olvida, naturalmente se olvida. Sí, Eso no quiere decir que la persona no sueñe. O sea, nosotros soñamos y no una, soñamos varias veces en la noche, muchas veces. porque a lo largo de la noche nosotros tenemos ciclos de dormir que se repiten y cada uno de esos ciclos de dormir se acompaña de una etapa, de una fase del ciclo, donde se sueña, donde hay producción onírica. Entonces se sueña muchas veces cada noche. Para las personas que no recuerdan los sueños, y nuevamente, en el entendido que los sueños por naturaleza se van a borrar, la invitación es estar atentos, simplemente estar atentos en el despertar o en el despertar en la mañana o en alguno de los despertares que tenemos o que podemos tener a lo largo de la noche, porque también los tenemos. Si tenemos alguna imagen, algún tema o algún sueño más completo que podamos tener, como atraparlo en el sentido de o anotar como palabras claves del sueño, como Total, quien anota un cuento, sí. o grabar. Hoy en día también la mayoría de nosotros duerme al lado con un aparato que sirve que tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces, esa es la invitación que usualmente hacemos porque, porque hay personas uno que desestiman un poco la experiencia con el sueño. Es decir, bueno, este es algo que me pasa y qué tal, pero es como que no No le tienen dan la... importancia, no le dan importancia. Entonces uno es como validar realmente la riqueza y la importancia que tiene el sueño en nuestro mundo psicológico, porque son fundamentales. Y después, Fundamentales. bueno, en la medida que estamos más atentos a que eso sucede, y que pueden como aparecer elementos, bueno, estar como preparados para recoger. Bueno, bueno, ya se nos va acotando un poquito como el tema, el tiempo. El tema no se agota, el tiempo sí. Hablar un poco sobre, digamos, como esa parte de nuestro ser superior, de nuestro mundo interno, cuando ya una persona se ha sanado en capas, a través de distintos estadios pues, de tratamiento, terapia, metodología que siga.
digamos, como cuál es la manera como que tú usas para esa compenetración con esa parte ya más, digamos, como más espiritual. Fíjate, yo creo que los sueños son las experiencias humanas que nos aproximan más a poder entender los elementos de la vida que son más misteriosos, ¿no? Porque en los sueños ocurre con mucha frecuencia la ruptura de la dimensión espacio-tiempo, ¿no? Esa dimensión, esa tridimensionalidad en que usualmente nos movemos, que es lineal, donde todo es causa-efecto, donde yo para llegar de A a B tengo que pasar cantidad de cosas, en el sueño eso se rompe, ¿no? Porque entonces, bueno, yo de repente voy a tener una reunión con Clarinés y de repente, bueno, no se sabe cómo, en el sueño yo sé que yo estoy en el apartamento de Clarinés, aunque no sepa dónde está el apartamento, ni cómo es el apartamento, ni nada, entonces ahí hay una ruptura de la dimensión espacio-tiempo. Esa vivencia que se tiene en el sueño es muy interesante porque sirve de referencia para poder imaginarnos lo que son esas estructuras misteriosas de la vida, ¿no? Hay otro elemento que pasa con mucho, bueno, que nos pasa cada vez que soñamos, que yo creo que yo trato de señalarlo muy importante, que es la capacidad disociativa, ¿no? Como en el sueño y como muchas veces en el sueño tenemos conciencia de que estamos soñando, pero hay una conciencia que no se pierde. Hay un algo que yo sé que soy yo, que sé que está soñando. Esa disociación, esa capacidad de ver como diferentes niveles de conciencia, como diferentes expresiones de la conciencia, yo creo que son muy, muy importantes para poder entender lo que podemos llamar la dimensión espiritual de lo humano, ¿no? Porque ajá. Podría ser también lo que es el sueño lúcido, o digamos que la disociación de la que tú hablas, donde nos observamos, eh, mm, tiene otro significado en este caso. Yo creo que es importante esta diferenciación que se ha venido haciendo de lo que son los sueños lúcidos de los sueños inconscientes, ¿no? Sí, El sueño inconsciente es el que tenemos la mayoría de las veces durante la noche, que es ese sí. sueño que sucede simplemente y que puede tener referentes de nuestra biografía, de nuestra historia, o puede tener que ver con el nivel arquetipal. Los sueños lúcidos, lo que lo caracteriza es que estamos conscientes de que estamos soñando. O sea, y entonces es muy, muy importante y muy impactante, porque en ese estar consciente que estamos soñando, esa conciencia que está dándose cuenta, que está siendo testigo, puede de alguna manera jugar con esa ruptura del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo jugar a que yo quiero volar y entro en una situación de vuelo, o quiero jugar que yo voy a visitar a Clarinés, o voy a visitar a mi familia, o voy a visitar a... Y entonces se da ese movimiento. Entonces, eso es lo que lo hace tan interesante en el tema de los sueños lúcidos, ¿no? Yo creo que, sobre todo en personas o con personas que han tenido situaciones traumáticas, el sueño lúcido puede ser una herramienta muy rica para poder aproximarse de una manera diferente a eso, otra vez a esa experiencia traumática, y de cierta manera poderla sanar, ¿no? Porque ya hay un cierto distanciamiento, hay una forma de aproximarnos con una cierta protección al dolor que puede estar vinculado con la experiencia traumática, o con el horror que puede estar vinculado con la experiencia traumática, y permite como poder aproximarnos de una manera diferente y poder hacer una reconstrucción un poco más sana, pues, o sea, hacer un cierto trabajo de limpieza de la herida, o de sanación de la herida. Dentro de lo que estamos hablando del sueño lúcido o de estar consciente dentro del sueño, es posible, o digamos se me ocurre, pues esto es una ocurrencia, cómo se podría aplicar la imaginación activa. Mira, yo creo que la imaginación activa se aplica más con los sueños inconscientes, ¿no? Porque la Ya, imaginación activa es precisamente ese poder dialogar
con esas herramientas, símbolos, personajes, situaciones que aparecen en los sueños y cómo en ese diálogo aparecen como revelaciones, por darle un nombre, aparecen insights, aparecen como Sí, descubrimientos de lo que esos elementos que aparecen en sueños traen consigo. ya. Bueno, de todas maneras, hablando de las visitas, antenoche, hoy están cumpliendo años dos amigas mías, pero que están en Medellín, una acá y otra en Medellín, pero para una de las que está en Medellín, que está cumpliendo 55 años, acordé con otra que también sueña, ambas son soñadoras y digamos compartimos mucho pues de este mundo onírico y ambas pues digamos que se trasladan, pero no me imaginé que fueran a venir porque no se conocen. Yo le encargué a una que hace comida libanesa que le llevara un regalo sorpresa a la que está cumpliendo años hoy, pues se pusieran de acuerdo, bueno, dar los teléfonos y eso. Y como no se conocían, en esa noche vinieron las dos a visitarme. Y en el sueño, pues era una casa arquetípica y de repente una de ellas tuvo un gato que se murió hace un año, 2 años y digamos que fue súper triste la situación porque fue después de muchos años y en el sueño el gato salía de una ventana como si fuera un túnel por allá, salía de una ventana, pero cuando llegaba a olerme a mí, pues que estamos ahí en una mesa, las patas del gato hasta el lomo eran de tigre. Y entonces, pues ya se los conté a las dos, pero pues hablando de visitas. ¿No? De visitas y de misterios. Sí. Sí, bueno, pues ya como para despedirnos de esta charla tan enriquecedora, pues como un aportecito final como para, sobre todo para todas las personas que están empezando un camino, escribiendo sus sueños, están abriendo su psiquismos, están trabajando sus emociones, algo que pueda ser así como un tip o una práctica. Mira, yo creo que esto es un camino que una vez que uno empieza no se termina nunca, ¿no? Así Entonces, es. es- yo de lo que les podría decir es en esa invitación a seguir explorando, el 12 de julio nosotros en arquetipus.com vamos a, déjame escribir aquí el nombre, vamos a Ah, iniciar un taller. yo también pongo cuando salga el video, voy a colocar no, pero creo que es antes, sí, pon los datos ahí de arquetipos para que la gente los contacte. Aquí están en el nombre, aparece abajo, Arquetipus con Q, U e Y, arquetipus.com. 12 de Vamos a junio, dar 12 de junio o 12 de julio. julio, 12 de julio, Ah, bueno, perfecto. todos los martes de 7 a 8:30, hora Bogotá. Vamos a reunirnos por unas sesiones un poco para ir profundizando en este tema que es fascinante. Fascinante. Entonces, bueno, ahí están totalmente invitadas e invitados para el que quiera seguir profundizando y explorando este tema. Sí. Ay, bueno, pues ya nos despedimos por hoy. Esperando pues que a futuro otros encuentros y ya la vida dirá y de todas maneras pues gracias por todas estas aclaraciones y compartirnos estos sueños tan especiales. Bueno, gracias a ti, Clarinés, porque yo creo que todas estas iniciativas de aproximarnos al misterio de la vida, al mundo de nuestro inconsciente, son fundamentales. Entonces, gracias a ti por la invitación. Bueno, y gracias a toda la audiencia tuya, que sé que siempre es el motivo, es lo que nos motiva más bien a estar en este tipo de actividades y estar buscando conexiones y profundizando en estos temas. Así que Transformarnos y evolucionar. bueno, Gracias, gracias, gracias. y nuevamente gracias por la invitación.